Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro canal católico, eh, donde estudiamos el Santo Evangelio de cada domingo. Pero como siempre, hagámoslo, pidámosle a nuestro Padre Celestial que en nombre de su Hijo Jesucristo nos mande su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga no como nosotros queremos hacerlo, sino como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hoy es jueves 16 de septiembre del año 2021. Vamos a estudiar el Evangelio del próximo domingo 19 de septiembre del 2021, que tiene dos temas o dos momentos, ¿no? El segundo anuncio de la pasión y quién es el mayor. Entonces, para ello vamos a ocuparnos del Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. Bueno, entonces vamos a leer el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aclaremos una cuestión. Mire, nosotros aquí no pretendemos en este canal hacer una homilía, porque nosotros hacemos una catequesis. La homilía pues viene de se apoya en la homilética, ¿no? La homilética, ¿no? Y es la que da las normas pues y las pautas para hacer una buena homilía, ¿no es cierto? Una buena homilía. Nosotros hacemos una catequesis. Una homilía se sugiere que no puede durar más de 10 minutos, ¿no? Pues una catequesis puede durar un poquito más, ¿no? Una catequesis puede tomar de allí, de allí, de allí, de allí. Bueno, entonces nosotros que quede claro, es una catequesis. La homilía hay que dejársela a las personas idóneas, como son nuestros queridos pastores, sacerdotes, ministros, sacerdotes, presbíteros y diáconos. Bueno, miremos. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Recordemos que los 3 sinópticos se llaman sinópticos porque tienen el mismo esquema, ¿no? Los 3, lo que son Mateo, Marcos y Lucas, tienen el mismo esquema. San Juan tiene un esquema diferente, por eso San Juan no está entre los sinópticos, porque San Juan su estructura no es igual, pues no es similar a la de estos 3. Digamos que los 3 evangelios sinópticos tienen la misma estructura, ¿no? La misma arquitectura. Una introducción que generalmente es el nacimiento e infancia de Cristo, ¿no? Después viene el ministerio público de Jesús, que se realiza en Galilea, y después viene ese viaje, ese ascenso a Jerusalén, ¿no? Para encontrarnos con los episodios
con los eventos propios de Jerusalén, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tan así es que en el capítulo 10 de Marcos, en el versículo 32, dice tercer anuncio de la pasión. Y mire cómo dice el versículo 32 del capítulo 10, dice, tercer anuncio de la pasión. Iban de camino subiendo a Jerusalén, ¿no? Entonces, ese es más o menos el esquema de los tres sinópticos, ¿no? En este segundo anuncio todavía están en Galilea, ¿no? Por eso dice salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Bueno, él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos, ¿no? ¿Qué les decía? Pues les decía lo siguiente: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Será entregado. Pero ¿quién va a entregar al Hijo del Hombre en manos de los hombres? ¿Serán los hombres? ¿Los hombres van a entregar al Hijo del Hombre en manos de los hombres? No. Quien entrega a su Hijo en manos de los hombres es Dios. Es Dios. Mire, el numeral 457 del Catecismo, vamos a leerlo, ¿no? 457, aquí está. En el... a partir del numeral 457 se nos dan los 4 motivos por los cuales el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios encarnó, ¿no? 4 motivos por los cuales el Hijo de Dios encarnó. Mire, el numeral 457, no lo voy a leer todo, ¿no? Simplemente la primera frase dice: el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Ese es el primer motivo. Numeral 458, que es el que hoy nos ocupa. El segundo motivo dice: el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Ahí está la clave. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Algunas traducciones dicen que entregó a su Hijo único, ¿cierto? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hace 8 días, en el primer anuncio de la pasión, esto fue lo que no entendió Pedro, ¿no? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, ¿cierto? Pedro no entendió que quien entregaba a Jesús en manos de los hombres, pues era su propio Padre, ¿no? Un derroche de amor, un derroche de misericordia, o sea que la pasión de nuestro Señor es pura voluntad divina. De hecho, el numeral 555, en el puro centro del numeral, dice: la pasión del Señor es por excelencia la voluntad del Padre. Muy bien. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, ¿no? Ya lo vimos, numeral 458 nos explica que el Hijo de Dios será entregado en manos de los hombres por Dios. Dios lo entrega, ¿no? Por amor a su criatura, ¿no? Lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto, resucitará. Repito, lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto, resucitará. Tampoco entendían esto, ¿no? Entonces, a los 3 días resucitará. ¿Por qué no al cuarto, al quinto? No. Pues porque tenían que cumplirse las escrituras. Tenían que cumplirse las escrituras. Vamos al numeral 627. Numeral 627 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos va a aclarar esto de una manera maravillosa. Dice: no dejarás que tu santo vea la corrupción. Dice ese numeral 627 del Catecismo. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena. Pero a causa de la unión que su cuerpo conservó con la persona del Hijo,
No fue un despojo mortal como los demás, porque la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos, Isaías 53:8, y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el infierno, o sea, en el lugar de los muertos. No en el infierno acá no es el lugar de los condenados, sino de los muertos, ¿no? El lugar de los muertos, no el lugar de los condenados. Mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Salmo 16, 9, 10. La resurrección de Jesús al tercer día, Primera de Corintios 16, 9, 10. Primera de Corintios 15, 4 y Lucas 24, 46. Repito, la resurrección de Jesús al tercer día fue la prueba de ello porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Mire pues Jesús cómo les iba explicando todo esto, pero ellos no lo entendían. Ellos no lo entendían, ¿no? Pero ellos que no entendían sus palabras tenían miedo de preguntarle. Ahora bien, ellos ¿por qué no entendían? Pues Juan 14, 26 nos va a dar la respuesta. Vamos a Juan 14, 26. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice acá. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bien, es el Espíritu Santo quien nos enseña todo lo concerniente a Jesucristo. Es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo todavía no había llegado a los hombres, ¿no? Porque el Espíritu Santo llega a los hombres es en Pentecostés, después de que Cristo ascendió al cielo, ¿no? Entonces por eso yo no entendía nada, nadie entendía nada de las Escrituras eran oscuras, estaban cerradas, porque quien abre las Escrituras es el Espíritu Santo. Entonces por eso ellos no entendían nada. No había llegado Pentecostés. El Espíritu Santo es el maestro interior del alma, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos explica todo, el que nos interpreta todo, ¿no? El Espíritu Santo es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Mire, numeral 100, ¿qué será esto? 101. Sí, debe ser 101. Vamos a mirar. 109. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. En la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras, ¿no? Bien, entonces era necesario, es necesaria la presencia del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras, ¿no? Y el numeral 1101 es muy claro, dice, es el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo quien da a los lectores y oyentes, según la disposición de sus corazones, la inteligencia de las Sagradas Escrituras. Bueno, hasta aquí el primer momento, ¿no? Vamos al segundo momento de este evangelio. ¿Quién es el mayor? ¿No? Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutíais por el camino. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre quién era el mayor, ¿no? Oiga, pues Jesús aquí es muy claro. Jesús es muy claro. Los apóstoles, como no habían entendido nada, todo el mundo concebía el reino de los cielos, el reino de Dios, lo concebían con una mentalidad muy humana, o sea, lo enmarcaban en algo muy humano, algo muy terrenal, ¿no? Un reino de la tierra, y también algo así como una democracia,
Fíjese que la mamá de Zebedeo ahí le dice a Jesús, te voy a pedir un favor, que coloques a uno de mis hijos a tu derecha, ¿no? Cuando estés en tu reino, coloques a uno de mis hijos a la derecha y al otro a la izquierda, ¿no? La mamá de los apóstoles, ¿no? Mientras que un ladrón, un ladrón sí le dice a Jesús de frente, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué contraste, ¿no? Pues la fe del ladrón, del buen ladrón, pues una fe pura, limpia, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Ya sabemos la respuesta de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Jesús acá le da a entender a los apóstoles una cosa muy importante y a nosotros también, pero hoy por hoy no la tenemos en cuenta. Lastimosamente, hoy por hoy no la tenemos en cuenta. ¿Qué es eso que le da a entender a los apóstoles? La iglesia es la antítesis de una democracia. La iglesia es la antítesis de una democracia o de cualquier reino sobre la tierra o de cualquier monarquía en la tierra, ¿no? Es la antítesis. ¿Por qué? Porque, digamos, en una democracia es el pueblo quien elige a su gobernante, a su líder, a su director, ¿no? Y el director tiene que hacer en una democracia, pues, lo que diga el pueblo, ¿no? Pues esto a veces no se da, pues, pero eso es lo que debiera ser la democracia, ¿no? No, la iglesia es totalmente contrario a esto. La iglesia es la antítesis de una democracia. La iglesia no puede ser democrática. El día que la iglesia empieza a ser democrática, ese día empieza a no ser el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es muy claro, el fundador de la iglesia es muy claro. No fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo los que los elige a ustedes. O sea que en el reino de Dios es todo lo contrario, porque es su líder, es su director, es su fundador, es su guía el que elige a los que quiere, llama a los que quiere, elige a su pueblo. Él no el pueblo lo elige a él. Ahora bien, en la iglesia no es lo que la gente quiera. En la iglesia no es lo que la gente quiera, es lo que Jesús quiera, es lo que su director quiera, es lo que Dios quiera. Nosotros decimos, si Dios quiere, ojalá dijéramos esas palabras de corazón y ojalá las aplicáramos, ¿no? Si Dios quiere, si Dios quiere. Sí, porque en la iglesia es lo que Dios quiera. Pero San Pablo es muy claro y dice, así bajar a un ángel a predicarles otra cosa diferente a lo que les hemos enseñado, no le hagan caso. No le hagan caso. Porque nadie puede enseñar algo diferente a lo que está en el depósito de la fe. Pero la iglesia padece un cáncer. Ese cáncer se llama modernismo. ¿Qué es modernismo según San Pío X? Pues es la sumatoria de todas las herejías. Sí, según Pío X. Es su santidad Pío X, pues estamos hablando de 1904 más o menos, o sea, hace más de 120 años. Decía que basta ya, rompamos el silencio, hay que denunciar esto. El modernismo está acabando con la iglesia. Hace 120 años, ¿no? El modernismo, esa sumatoria de todas las herejías, está acabando con la iglesia, porque el modernismo es acabar con el dogma. No, el modernismo pretende acomodar el depósito de la fe a los tiempos modernos, ¿sí? A los tiempos actuales y que vaya cambiando y creer no en el dogma, sino en lo que va pasando. No, eso es contrario a la voluntad, eso es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Mire los ciegos que estamos, mire los ciegos que estamos. Desde la iglesia, ¿no? Desde la iglesia, miembros de la iglesia, ¿no? De la alta jerarquía eclesiástica, está abogando porque hayan leyes civiles que favorezcan la unión entre personas del mismo sexo. Eso es contrario a las tres fuentes de la revelación.
Y eso es totalmente contrario a las tres fuentes de la revelación. Eso es contrario, eso es ir en contravía de las Sagradas Escrituras, de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia. Benedicto XVI fue muy claro y muy acertado cuando dijo: la Iglesia de ninguna manera, por ninguna circunstancia, puede abogar para que hayan estructuras jurídicas de pecado. ¿No? Benedicto XVI. La Iglesia no puede abogar por estructuras jurídicas de pecado. Está muy acertado Benedicto XVI. Está muy acertado Benedicto XVI y muy acorde con la sana doctrina de la Iglesia Católica, porque mire que el numeral 2092, es muy claro. Es muy claro, dice, numeral 2092, dice, el numeral 2092 nos va a hablar de un pecado, de un pecado grave contra la virtud teologal de la esperanza, ¿no? Hay dos pecados graves contra la virtud teologal de la esperanza, que es la desesperación y la presunción, ¿no? Y hay dos formas de presumir, vamos a leerlo. Numeral 2092. Hay dos clases de presunción, el pecado de presunción, ¿no es cierto? O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto. O bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin méritos, ¿no? El hombre presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin méritos. Entonces, cuando desde la Iglesia se aboga por, por, por estructuras jurídicas de pecado, como es abogar porque hayan leyes pues, y estructuras pues, que favorezcan la unión, ¿no?, entre personas del mismo sexo, las está empujando a que permanezcan en su situación de pecado. Pecado de presunción, presumir que Dios perdona todo así no haya ninguna conversión, ¿no?, y que Dios da la gloria así no haya méritos, ¿no? Mire cómo es declara la sana doctrina de la Iglesia Católica en el numeral 2357. 2357. Mire qué claro es. No vamos a leerlo todo, sino la parte pues que nos interesa de ahí. Vea cómo es de claro el numeral 2357. Está hablando de castidad y homosexualidad. Dice: apoyándose en la Sagrada Escritura, o sea, en la primera fuente de la revelación, ¿no? La Iglesia no es negligente ni es arbitraria. Dice, apoyándose en la Sagrada Escritura, o sea, tiene un criterio bíblico, ¿no? Es apoyada en las Sagradas Escrituras, y la Iglesia no puede ir en contra de las Sagradas Escrituras. Dice, apoyándose en las Sagradas Escrituras, que los presenta como depravaciones graves, la tradición, o sea, la segunda fuente de la revelación, ¿no? O sea que la tradición apoyada en las Sagradas Escrituras, o sea que la segunda fuente de la revelación de Dios, que es la tradición, apoyada en la primera fuente, que son las Sagradas Escrituras, ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso, Cuando en ningún caso esa expresión desaparece por completo, cuando la Iglesia aboga por favorecer estructuras jurídicas de pecado, ¿no? Además, el numeral 2359 dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la Iglesia está abogando, ¿no? Es más, los homosexuales, esta comunidad, este colectivo, tiene todos los derechos civiles. Y tienen que tenerlo, no se les puede negar, porque
porque por encima de todo tienen la dignidad, una dignidad que nunca perderán, que es la dignidad de personas. No, tienen que tenerlos, y hay que tener consideración con ellos, y hay que tener amor filial con ellos, y hay que tener consideración con ellos. Mire, es que la iglesia es muy clara, la doctrina seguramente es muy clara. Mire, volvamos, mire, hay que tener todo el respeto, amor y consideración con ellos, con este colectivo, ¿cierto? Mire la iglesia cómo es declara en ese sentido, ¿no? Dice, un numeral 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas, ¿no? Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Ojo lo que sigue, ojo a lo que sigue. Esto lo dice la Iglesia en el numeral 2358 del Catecismo, que salió en 1992. O sea, va a cumplir 30 años, ¿no? Pero viene apoyada pues en la tradición apostólica, pues, o sea que la Iglesia siempre lo ha dicho, ¿no es cierto? Repito, un número apreciable de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Ojo a esto, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Claro, como dice la Iglesia, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que atraerlas con amor, con delicadeza, ¿no? Y no empujarlas a que permanezcan en esta situación de pecado según la Iglesia, según las Escrituras, ¿no? Sino más bien ayudarlas a encontrar la verdad, con mucho amor, con amistades desinteresadas, con mucho amor, ayudarlas a que salgan de ese pecado de presunción, ¿no? Están presumiendo que Dios las hizo así. No, Dios no las hizo así, porque Dios, el Génesis, cuando iba creando y vio que todo estaba bien, ¿no? Además, la ciencia ya le pasó el dato a la Iglesia, ¿no? De que no existe el gen de la homosexualidad por ningún lado, no existe, ¿no? El homosexual se hace, no nace. Entonces, por eso la Iglesia exhorta a llamarlos, a atraerlos con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucho respeto, como tiene que ser, y evitar con ellos todo tipo de discriminación. Eso es muy diferente, a crear estructuras jurídicas de pecado, es decir, que favorezcan la unión entre ellos, porque como dice Benedicto XVI muy claramente, la Iglesia no puede abogar por crear estructuras jurídicas de pecado, ¿no? Porque entonces eso sería lo mismo que la Iglesia dijera, no, pues que, mejor dicho, mire, hay personas que no pueden recibir el sacramento del matrimonio por uno u otro motivo. Las personas del mismo sexo y las personas casadas por la Iglesia y que se separaron, pues están en las mismas condiciones, no pueden recibir el sacramento del matrimonio, ¿no? Las personas que por una u otra manera no pueden recibir el sacramento del matrimonio, pues hay que abordarlas con amor, con delicadeza, con respeto y evitando cualquier tipo de discriminación con ellas, ¿no? Pero la Iglesia no podría abogar por estructuras jurídicas, ¿no?, que favorezcan la unión entre personas separadas y vueltas, separadas, ¿no? Separadas, porque el Evangelio es muy claro, el matrimonio es indisoluble. El que se quiera hoy decir otra cosa, eso es diferente. Pero los tres sinópticos son muy claros. La persona que se case y se separe y vuelva a casarse comete adulterio y vive en adulterio. Los tres sinópticos, las escrituras son muy claras. Son muy claras. Entonces fíjese pues cómo, ¿quién puede ser ese segundo tema del Evangelio? ¿Quién es el mayor? Es una visión muy humana y es lo que al hombre le parece, lo que el hombre cree. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres,
¿no? Jesús no tuvo ninguna consideración con Pedro y llamó las cosas por su nombre. Todo lo que se opone, todo lo que se opone a la voluntad de Dios es satánico. Todo lo que se oponga de una u otra manera a la voluntad de Dios es satánico. Por eso Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y a veces no puede haber algo más satánico que el mismo respeto humano. Por respeto humano yo ultrajo a Dios. No. Entonces, al decirle Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, hace 8 días, en el Evangelio de los 8 días, nos está diciendo muy claramente, el respeto humano no puede estar por encima de la verdad. El amor humano no puede estar por encima de la verdad, ¿no? Si fuera así sería un nuevo humanismo, ¿no? Un nuevo humanismo, y entonces como quien dice que el modelo de humanismo perfecto, el modelo de humanismo perfecto es Cristo, así lo dice el numeral 520 del Catecismo. Cristo es el modelo del hombre perfecto. Cristo es el hombre perfecto, ¿no? Bien, entonces este evangelio es muy claro. Este evangelio es muy claro. El reino de Dios no se maneja con leyes humanas ni con pensamientos humanos. El reino de los cielos es del cielo, el reino de Dios es de Dios. Se maneja con la lógica divina. En el reino de Dios no se hace lo que el hombre quiere o le parece. No, en el reino de Dios, o sea, en la iglesia, porque en la tierra el reino de los cielos es la iglesia, es la iglesia, es la iglesia. Y así lo dice muy claramente el numeral 541. El reino de Dios en la tierra es la iglesia, ¿no? Numeral 541 dice, pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino, del reino de los cielos. Entonces, vuelvo y repito, vuelvo y reitero, según el Santo Evangelio, el reino de Dios, ¿no? Según el Santo Evangelio, el reino de los cielos no se maneja con criterios humanos. Así vengan de donde venga, así vengan de la misma iglesia. El reino de los cielos no se maneja con criterios humanos, ¿no? El reino de los cielos se maneja con criterios divinos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona, protégeme, Señor, que me refugio en ti. No. Tenemos que repetirla a tiempo y a destiempo, con mucha fe, pensando en lo que decimos. ¿No? La mejor arma, el mejor antídoto, el mejor medicamento para esta pandemia es la Eucaristía. La Eucaristía es el medicamento más potente que puede haber en el cielo y en la tierra. Sin descuidar lo otro. No descuidemos el gel antibacterial, no descuidemos lavado de manos, no descuidemos el tapabocas, no descuidemos los medicamentos. Sí, eso hay que hacerlo, pero sin descuidar lo otro. No, sin descuidar lo otro. La Eucaristía es el medicamento más potente que puede haber en el cielo y en la tierra. Puede hacer una nueva creación en nosotros y nos libra no solamente del coronavirus, sino de todos los virus ideológicos y doctrinales que ponen en peligro nuestra vida eterna. No solamente esta vida aquí en la tierra, sino la vida eterna. Saludos a sus familias. Dios los bendiga.